Gracias, pastor. La verdad que antes de comenzar quiero darle gracias a todos, especialmente por mi esposa. Más que nadie sabe que yo no cocino, ¿ok? Y todas las hermanas estuvieron cocinando para nosotros. Creo que fui el más bendecido porque no me tocó cocinar en todo ese tiempo que estuvimos. Fue un tiempo difícil, definitivamente. Fue un tiempo de mucho aprendizaje. La mera verdad que yo digo que es la causa de que esté aquí. Le decía a la hermana ahorita: hermana, recuérdeme cuando pasen unos 30, 40 minutos, porque traigo por lo menos unas 8 horas de estudio aquí conmigo ahorita, para ser honestos. Quiero llevarlos en una movie, se podría decir, ¿ok? Quiero que volvamos al año 33 después de Cristo, en un tiempo donde el Hijo de Dios había venido a salvar al mundo, ¿ok? En ese tiempo cargaba una cruz, llevaba una cruz. Antes de eso todavía estaba en el huerto del Getsemaní, dice la Escritura, y mientras él estaba ahí, dice que él oró al Padre, diciéndole: Padre, si te es posible, que pase esta copa de mí, pero no sea mi voluntad sino la tuya, le dijo. Y quiero que se vaya conmigo al cielo en estos momentos. Quiero que imaginen los ejércitos de Dios, que se cuentan por millares de millares, dice la Escritura. Todos los ejércitos de Dios ahí, viendo hacia abajo al Hijo de Dios, estando en una condición donde estaba sudando hasta sangre. Estaba afligido hasta la muerte, dice la Escritura en ese tiempo, y oraba al Padre. El Padre, quiero que vayan conmigo, imagínense al Padre en su trono, sentado, rodeado de su gloria, con todos sus ejércitos alrededor de él. Todos esperando, me imagino al ángel Gabriel, a Miguel, con su espada, esperando nomás, volteando a ver a Dios en ese momento, al Padre, y esperando nomás: tú nomás da la orden y bajamos allá abajo, da la orden nomás. Y abajo en la tierra, el Hijo de Dios orando al Padre, viéndolo. Yo me imagino a Dios, porque él estaba todavía como Dios, aunque estaba en carne, como humano, estaba también como Dios. Miraba al cielo, miraba al Padre, rogándole que le pasara lo que venía para su vida. Y Dios cayó, se mantuvo en silencio, no abrió ni dijo nada. Dijo: sea tu voluntad y no la mía. Y fue a la cruz. Y yo me imagino a todos los ejércitos de Dios en el cielo, viendo al Padre, diciendo: mira lo que están haciendo con tu Hijo, cargando esa cruz. Yo me imagino al Padre serio, viendo y cumpliendo su voluntad. Como padre, pues yo no creo que sería capaz de hacer algo así. Pensando como padre humanamente, yo me imagino a Dios en mi humanidad, probablemente sufriendo, quizás, no sé, pues Dios sí sabe cómo, pero en esa condición en la que él estaba, miraba a su Hijo, yo no sé si queriendo derramar mucho antes, ¿no? Desde el principio, las 7 copas de la ira, es su Hijo, pero no lo hizo así. Y hoy en esta mañana yo quiero hablarles de testimonio de dónde surgió precisamente esta enseñanza, a raíz del virus, de haber sido contagiado con el COVID. No me pregunten dónde, no sé, yo sé que no fue aquí, probablemente, normalmente, como soy pintor, trabajamos en la construcción, las tiendas más recurridas, Home Depot o Sherwin-Williams. No estoy diciendo que sea ahí, pero es lo que deducimos nosotros por muchos motivos, ¿no? Que normalmente es donde más gente hay en estos momentos ahorita, o en una tienda. De ahí surgió esta enseñanza
del por qué es necesario recordarnos todos los días. Y hoy vamos a hablar de la causa de Jesús. La causa de Jesús. Y la causa de Jesús es usted. A eso vino. El Señor Jesús vino por usted, a salvarlo. Esa es la causa de Jesús. Vamos a tomar un tiempo de oración y ponernos en las manos de Dios primero, ¿ok? Padre, te damos gracias. Oh, Padre mío, te doy gracias y mi alma se alaba. Tú ves el gozo en mi corazón, mi alma te alaba, Padre Santo, por esta oportunidad, este privilegio, el honor que me das una vez más, Dios, de poder subir aquí, Dios, y poder hablar de ti, exponer tu palabra, Señor. Te doy gracias y mi alma se goza grandemente por este privilegio, Dios. Te pido, Padre Santo, Espíritu Santo, de lo que tú ya has tomado del Padre, de eso queremos, de eso danos en esta mañana. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, yo antes de comenzar, que sería como en marzo por ahí, cuando estaba todavía yo empezando, yo en ese tiempo, yo creo que fui el que más rezongué en ese tiempo, porque en el pasado vi una experiencia muy triste, que me alejó de las personas. Me dejé de ser social, hasta la fecha todavía me cuesta un poco de trabajo acercarme a una persona. Entonces, leyendo en la escritura nos dice que venzamos el mal con el bien, haciendo el bien. Y una de las cosas que pasaba en mí era eso, que no sabía cómo hacerlo. So dije, voy a empezar a dar abrazos, voy a empezar a procurar hacerlo, aunque tenga temor en mí, voy a empezar a hacerlo. Pero entonces pasó todo lo del COVID y ya no podía hacerlo. Y el pastor me regañó y decía, Raúl, yo sé que te gusta dar abrazos, pero no lo podemos hacer. Era un tanto escéptico yo en ese momento por el hecho de que decía, no, yo soy hijo de Dios, ¿cómo me va a dar a mí? ¿Cómo me va a dar a mí? No, es mi ignorancia. Pues fue el primero, ¿ok? Y yo creo que fue por eso. Mientras pasaba eso, a los 3 meses me da el virus. Y yo en mi cabeza, Padre, pero tú esto, pero el otro, Señor. Salí positivo. De lo que hablaba el pastor ahorita acerca de lo que es el miedo, eso que es esa presencia maligna que siente uno cuando está ahí. Yo la mera verdad, yo les pido que se cuiden mucho. Yo sé que Dios nos cuida, yo sé que Dios está con nosotros, pero créanme, no quiere pasar una experiencia así. Yo sentía que iba a salir un alien de mi espalda o algo estaba dentro de mis pulmones, que iba a desgarrar mi espalda, iba a salir alguien de atrás. Yo sentía que alguien me rasguñaba dentro de los pulmones así. 2 días sin poder dormir, 2 días sin poder dormir por el hecho de que estaba con el virus a todo lo que daba ahí. Es una cosa tremenda. Le digo al pastor, yo sentía que alguien más estaba conmigo en la habitación. Y les voy a ser sincero, yo tuve algo que es algo maravilloso. Mientras ese era sábado en la noche, como eso de las 2, 3 de la mañana, yo les voy a decir algo, yo escuché las oraciones de ustedes y Dios es testigo de lo que les digo. Yo sentía que algo había en el cuarto, en un dolor terrible. Yo a mi esposa con ganas de hablar, no quería hablar porque yo sabía que ella me iba a hablar para que me llevaran al hospital. Yo no quería el hospital porque tenía temor, dije, me van a poner el tubo y hasta ahí llegué ya. Entonces, bajo dije, no, Padre, yo sé que tú estás conmigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y en eso, cuando yo estaba bajo esa condición, alguien temprano me había dicho, no recuerdo quién me dijo, me mandó un mensaje, estás en las manos de Dios ahora, me dijo. Y yo me quedé con eso. Llegó la noche y que oigo personas orando por mí. Yo sentía esa presencia en mucho dolor y empiezo a ir personas orando por mí. Orando por mí. Entonces comprendí algo.
No es que yo estaba en ese momento en la mano de Dios, siempre he estado en las manos de Dios. Siempre he estado en las manos de Dios. He estado en las manos de Dios desde el momento, desde hace 14 años que yo le entregué mi vida a Jesús. Desde ese momento, usted y yo, hermanos, estamos en las manos de Dios. No dejamos de estar. Yo me aparté, pasé una experiencia, por lo que les digo, muy difícil en nuestras vidas. Mi esposa es testigo. ¿Qué día les toca escuchar el testimonio de mi esposa? Un testimonio poderoso. Déjenme decirles que por la fe de ella es que nuestro matrimonio, es que nuestra familia, es que el día de hoy estamos ahorita aquí así. Porque ella tenía a mi hijo agarrada del padre con un solo dedo y con la otra deteniéndome a mí y con su hijo también y agarrando a su esposo, y nunca se soltó de ahí. No fue el hombre, no fue el hombre de la casa el que estuvo ahí. No fue mi fe, sino la fe de ella en que hoy podemos decirle que estamos aquí y hoy estamos sirviéndole a Dios. Dios trae grandes planes, Dios está haciendo cosas tremendas y quiere involucrar esta iglesia. Oh, si ustedes supieran lo que se está cocinando ahorita en el horno, pronto lo van a saber, en eso estamos ahorita. Amén. Mientras estaba en esto, ¿no? Salimos de lo que fue el virus. Dios nos libró del virus. Recuerdo una cosa bien tremenda, porque llegó el pastor a la casa y de afuera no pude abrirle la puerta, no podía abrirle la puerta, orando por mí del otro lado de la puerta. Ha sido un momento, yo creo que fue un momento muy profundo en mi vida, bien triste. Me voy a poner sentimental ahorita, ¿ve? Pero porque fue una experiencia que nunca pensé yo verme en esa situación, donde, o sea, no puedo abrirle ni la puerta a mi pastor. Me sentí como el leproso de aquellos tiempos en la Biblia cuando les ponían una campanita aquí y si alguien se quería acercar a ellos le gritaban: no te acerques a mí porque tengo lepra. Así tenían que gritar en aquel tiempo. No te acerques a mí, estoy leproso. Y tenía que correr, irse, esconderse a los montes allá donde nadie se le acercara para no contagiarlo. Así estamos ahorita. Esa es la nueva lepra. COVID-19 es la nueva lepra de la que vivía en el Señor Jesús en aquel tiempo. Salimos de ahí victoriosos, gracias a Dios, gracias por las oraciones de sus santos. En la oración del justo, dice la Escritura, puede mucho. Y orar con fe puede mucho. Porque gracias a eso yo les puedo decir que no estuve solo peleando ahí. Estaba un ejército peleando, un ejército ahí haciendo pelea. Algo maligno hay, por supuesto que lo hay. Este virus fue creado en un laboratorio, fue hecho por el hombre. Hay maldad, mucha maldad, fue algo tremendo. Yo le digo al pastor, le digo, esto para mí fue más espiritual que físico. Fue una batalla espiritual. No sé cómo sea la experiencia para otros, no quiero verme como un religioso tampoco, pero así lo viví yo. Y la experiencia que yo tuve fue así. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo lo viví de esa manera. Y luego escuchaba a mi familia en Cristo orando por mí. Yo no sé ustedes, pero eso me hace sentirme a mí amado, bendecido, saber que no estoy solo en esta pelea. Y vamos a hablar un poquito de eso, ¿ok? Salimos de ahí victoriosos de lo que fue el COVID. Me tomé un tiempo para darle gracias a Dios. Gracias, Padre Santo, y bien en intimidad, esos momentos donde sientes, dije al pastor el otro día, subí un mensaje de texto, estoy sintiendo la presencia de Dios y me da miedo. Y eso es cierto, no sé si alguna vez han estado eso donde sientes la presencia de Dios de una forma que tiemblas porque es Dios, y sabes que es Dios, porque es muy diferente a cuando es el maligno. Cuando es el maligno, luego te pones en la defensa, y con Dios no, con Dios caes de rodillas, caes postrado. Orando a Dios, le digo: Padre Santo, gracias por sanarme. Yo pensé que iba a morir.
pero tú me sanaste. Y por eso te alabo, y por eso te amo, y por eso te bendigo. Y llega Dios y me habla. Y me dice, ¿por eso me amas? Porque te doy, me amas. ¿Qué tal si te hubiera negado eso? ¿Qué tal si no te bendigo de esa manera con salud? ¿De todas maneras me amarías sin que yo te diera algo? ¿Por qué estás aquí, Raúl? ¿Por qué me amas? ¿Por qué me buscas? ¿Porque te doy cosas? Y de ahí surgió lo que estamos hablando hoy. De ahí comenzó. Padre mío, le pedí perdón y le dije, no, Señor, yo no te amo por eso. Yo te amo porque tú eres quien me has dado vida y me has salvado. Tú eres el que moriste en esa cruz por mí. Entonces comprendí algo en mi cabeza. La causa de Jesús, del por qué Él vino a la tierra, no fue en sí para bendecirlo con cosas materiales, porque dice la Biblia que Él vino a traer salvación. A eso vino, a morir en una cruz por usted y por mí. Amén. Mientras oraba a Dios, yo le decía, Padre, tienes razón. Y ahora quiero volver a la historia que les compartí al principio, donde les hablaba acerca de Jesús en los padecimientos que tuvo cuando Él estaba en la cruz, cuando el cielo lo miraba a Él padecer todas estas cosas. Y miro a Jesús diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otros le gritaban al Señor Jesús y le decían, mira, vienes y pudiste salvar a otros y tú no puedes salvarte a ti mismo. Porque no entendía el hombre en ese momento y hasta la fecha todavía que la salvación que traía Dios, que venía a darnos, era la de nuestras almas. Y la única manera de salvarnos era con un sacrificio. La Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pecadores, eso es lo que somos. Y comienza la causa de Jesús. Próximamente, en una semana más, vamos a celebrar su nacimiento. Que también hay mucha discrepancia en cuanto a unos que no es, que celebramos otras fechas que no es, paganas y todo eso. Nosotros celebramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Emmanuel decía el domingo pasado el hermano, celebramos que Dios vino y se mostró a nosotros tal cual es aquí en la tierra, en Jesús. Amén. El Señor Jesús vino a darnos salvación, vino a darnos vida eterna. No hay ningún otro en la tierra en el cual nosotros podamos tener salvación. No hay, Él es el autor y consumador de nuestra fe, el autor de nuestra salvación. Dios lo perfeccionó a Él. Quiero que entiendan esto, porque ahorita vamos a llegar a un punto donde quiero llevarlos con todo esto. Dios lo perfeccionó a Él con aflicciones. ¿Sabían eso ustedes? El Señor Jesús aprendió obediencia a través del sufrimiento. Le fue negado al Señor Jesús el no tomar esa copa de parte del Padre. Y la Biblia dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Porque fue obediente hasta la muerte, dice, muerte de cruz. O sea, era maldito, dice la Escritura, aquel que muere en un madero. Amén. La Biblia también nos dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo. En Juan 3:16, 17, Juan 12, 27, 47. Probablemente usted mira, porque estoy un poquito más rápido en cuanto a estos versículos.
porque no les voy a hablar algo que ustedes no saben. Todo esto lo saben. Vamos a recordar la causa de Jesús, del por qué no se nos debe de olvidar. Y esto yo lo aprendí de una forma dura, bajo una enfermedad. Amén. En el mundo encontramos las casualidades, pero en Dios encontramos casualidad, causalidad, que es bien diferente a la casualidad. Hay una causa por la cual Dios vino, hay una causa por la cual usted fue salvo hoy. Y quiero que vayamos, si tiene su Biblia ahí, a Gálatas 2:20. Y en Gálatas 2:20 nos dice Pablo que él está juntamente crucificado con Cristo. Y que ya no vive él, sino Cristo es el que vive en él. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí, dice la Escritura. ¿Está conmigo? Amén. Y eso es lo que vamos a encerrar todo aquí. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. Dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo había escuchado infinidad de veces este versículo yo, y no tenía ningún sentido como lo tiene ahora, después de haber vivido una enfermedad así. Dice Pablo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque ya no soy yo, sino es Cristo en mí. Ya no soy yo, ya no existo yo, ya no soy yo. Es Jesús en mi vida. Amén. Y yo, en mi humanidad, yo con esa enfermedad, yo me asusté, déjeme decirle. Yo me acuerdo que pero casi nada le tengo miedo. Yo le decía, Padre, tú sabes que yo no le tengo miedo a nada. Lo único que le tengo miedo es a mi esposa. Es lo único que le tengo miedo yo aquí en la tierra. Okay. Bienvenido al club, dice. No, y estaba con un miedo tremendo. Me movió mi fe un virus así. Y me olvidé por un momento de que ya no soy yo, sino Jesús en mí, en mi carne. Y le voy a decir algo. Las enfermedades no son padecimientos por causa de seguir a Jesús. A todo el mundo se enferma, a todo el mundo. Esto es algo producto de lo que el mismo hombre ha creado, todas estas enfermedades. Búsqueme en la Biblia algo donde diga que sabe que le enviaron, sabe que hay uno. Y fue Job. A Job le fue enviada enfermedad. Una prueba justa, diría yo. Ahora, compárese con Job. Está llevando una vida como Job, como para que Dios lo presuma, porque Dios lo presumió en el cielo. Hey, ¿ya vieron a mi hijo Job allá abajo? Y pues dijo el diablo, pues sí, le das todo. Yo le digo, para que veas nomás, mira, lo presumió. Y le envió una lepra, lo enfermó, le hizo de todo. Dijo un pastor ahora que fuimos a Twin Peaks, que el año pasado, ¿no? Dice, el diablo es malo, dice. Y todo, pues sí, lógico, es malo. No, dice, es malísimo. Le dejó la esposa lo último, dice. Fíjate qué malo es, que le dejó la esposa lo último. El diablo sabe cómo, cuándo y dónde. Sí, porque si se ponen a pensar, la hermana, la esposa de Job le dijo, ya, reniega de tu Dios, maldice a tu Dios y muérete. La esposa,
la persona más cercana, la íntima, la otra mitad. Eso fue cruel, eso fue duro para Job. Imagínense rascándose como estaba todo enfermo y todavía llega la esposa y hace eso. El diablo, cuidado con el diablo. Cuidado con el diablo está tremendo. Amén. Definitivamente, cuando está uno en enfermedades no piensa uno de esa manera. No, definitivamente cuando estamos en enfermedad no vemos las cosas así porque buscamos estar sano. Nadie quiere estar enfermo. Nadie quiere estar enfermo. Pero en Cristo Jesús he aprendido esto a través de esta experiencia, que hay un propósito ahí. Y Gálatas 2:20 nos lo dice. Pablo tenía una enfermedad. Dios le puso un aguijón en la carne para que él no se gloriara. Recordemos que Pablo, no sabe si en la carne o en el espíritu, pero fue llevado al tercer cielo y vio cosas y oyó cosas que no le fueron permitidas hablar en la tierra. Para que no se enalteciera, digo yo, él por todo lo que había visto, Dios le puso ahí para recordarle a él su condición de carne, su condición humana. Amén. Y Dios le dice, bástate mi gracia, porque Pablo le pidió 3 veces, dice, hasta 3 veces que se lo quitara. O sea, Pablo estaba siempre mirando la mano de Dios de una manera en que siempre le otorgaba todo, porque dice la Escritura que le dijo, hasta 3 veces he orado. O sea que orar 3 veces eran muchas para Pablo ya, porque Dios siempre le concedía lo que le pedía. Había propósito en esa enfermedad, había propósito de parte de Dios. Y en Gálatas 2:20, Pablo nos dice a nosotros que ya no somos, vivimos por fe. La Escritura nos dice, el justo por la fe vivirá. Amén. Y bajo una condición de enfermedad, pues inmediatamente vamos y clamamos a Dios y decimos, Padre, sáname, Padre. No hace mal, hace bien, hace muy, muy bien. Porque acude al doctor de doctores, al que sana todas nuestras dolencias. Amén. El que por su llaga hemos sido curados. O sea, no hace mal. Mas sin embargo, no siempre va a haber una respuesta positiva a eso. ¿Por qué? Porque hay propósito de parte de Dios. Recuerde que ya no es usted, sino Cristo. Usted ya murió en esa cruz con Jesús. Y es Jesús en su vida el que debe de ser siempre. Amén. Siempre, siempre, siempre. Quiero ir rápidamente a un testimonio. Pero antes de eso, vamos a ver Filipenses 1. Amén. Si va conmigo ahí. En Filipenses 1, vamos a ver, 21. Voy a leer el 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Amén. Y luego dice, porque para mí, dice en el 21, en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario. Subraye eso, por causa de vosotros, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Fíjense Pablo lo que está hablando aquí, se pone bueno aquí, la causa de Jesús, la causa de Jesús. ¿Cuánto había padecido Pablo ya? Pedrado,
ya que lo habían declarado hasta por muerto, hambre, había pasado miles de cosas. Y decía, él es mejor si me voy con Cristo ahorita, se acabó la tribulación, no más golpes, no más azotes, no más cachetadas, no más hambre, no más frío. Se acabó, I'm going with Jesus. Pero, ¿qué dice? Y luego dice Pablo, pero dice, si es mejor que me quede. Esto es poderoso, hermanos. Si es mejor que yo me quede para beneficio de la obra, para que alguien más se salve, entonces me quedo a recibir más azotes. Hoy en día, hermanos, vivimos, y esto hablo para los de casa, para la iglesia en general, nuestro entorno en el que vivimos dentro de la iglesia, vemos el cuerpo de Cristo como aquí. Pero eso no es todo, el cuerpo de Cristo está en todo el mundo. Y todo el mundo quiere ser como Pedro, sacar el pecho. Yo brinco por ti, mi Señor Jesús. Bien bravos. Cuando el Señor Jesús en su mente, Él estaba diciendo, Pedro, si supieras que yo no quiero que pongas el pecho, yo quiero que pongas la espalda y recibas azotes por causa de mi nombre. Amén. Pero en este tiempo, como iglesia, vámonos a ver la visión más grande. El cuerpo de Cristo en todo el mundo. Hoy en día, imaginen que llega Dios y nos dice a nosotros, Calvario Casagrande, quiero que sean la espalda de mi cuerpo. ¿Qué le diríamos? ¿Qué le diríamos? Sí, Padre, dale. ¿O cuál sería nuestra excusa para no hacerlo? ¿Estaría dispuesto usted a sufrir algo por alguien más para alcanzar a uno más? Amén. Y quiero retomar, hace 2 domingos el pastor estuvo hablando de la hermana de nuestro hermano Obed, que ya partió con el Señor. Esto es poderoso. Yo les pregunto, y si la hermana nos está viendo, probablemente sería bueno algún día estrechar la mano de la hermana por tan tremenda fe y tan poderoso testimonio que está dando la hermana ahorita. Imaginen a la hermana de rodillas, sabiendo, se acaba de enterar que su esposo tiene COVID y está bien malo en el hospital. ¿Qué es lo primero que haría la hermana? Ir de rodillas ante el Padre y decirle, Padre, sana a mi esposo, porque yo lo amo, porque es mi esposo, por muchas razones que puede tener la hermana. Yo quiero a mi esposo, mis hijos. Y yo sé que la hermana lo hizo y oró fervientemente, clamando al Padre para que lo sanara. Y no lo sanó. Y nuestro hermano estaba haciendo la obra de Dios. Nuestro pastor, que es por lo que sabemos del testimonio de nuestro hermano Bet, lo que él estuvo haciendo, un testimonio tremendo. Aún estando el virus, andaba allá afuera evangelizando, llevando el evangelio. Eso es poner la espalda, hermanos. Eso es poner la espalda. Poner la mano, la mejilla. Yo me imagino, la hermana quizás, no sé, yo estoy deduciendo esto, no estoy diciendo que sea así, probablemente, Padre, ¿por qué no lo sanaste en su humanidad? Pero luego el pastor nos dio una quote que hizo la hermana, no la recuerdo bien, pero donde dice la hermana, dice, yo ciertamente he recibido consuelo de mi Dios, porque yo sé que Él está conmigo. En medio del dolor y la tristeza que sentimos, yo y mi familia en estos momentos, he recibido consuelo de parte de Dios. La hermana le está diciendo a Dios, no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y esa fue tu voluntad, y me gozo en ti, porque mi esposo está en tu presencia, y yo sé que un día lo voy a ver. Amén. Y luego le agrega a la hermana, dice, pero dice, la obra continúa.
Tenemos que seguir la obra, aquí estamos. Y la obra continúa porque allá afuera hay mucha gente que no tiene y no conoce al Dios que a mí me da consuelo en mis momentos de tristeza. Causa de Jesús, la causa de Jesús. Imagínense a Jesús en la cruz diciéndole al Padre, Padre, ¿qué tal si les damos todo y que hagan lo que les dé su regalada gana? Y yo no paso por esto. Y después acabamos con todos. Su propio pecado lo va a juzgar y que mueran. Quedamos sin culpa nosotros y hacemos otro nuevo hombre. Yo creo que Dios tiene el poder para hacer eso. Él nos creó a nosotros. Él si hubiera querido lo hubiera hecho. Pero Jesús, no, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No, Señor. Haz tu voluntad y tu voluntad es reconciliar. Y es a lo que vamos a otro punto bien importante. Algo que se nos ha encomendado a nosotros, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Amén. Déjeme buscárselo aquí rapidito. Vamos a ir a 2 de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14. Y dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, permítame tantito. Bueno, voy a leerlo desde el 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Subraye eso. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Y luego dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Amén, 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 amén. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Dios no es un Dios como yo me topo mucha gente allá afuera que dice, no, ¿cómo Dios puede permitir tanta maldad, los niños muriéndose de hambre? ¿Sabían que hay el dueño de Amazon pudiera erradicar toda el hambre de la tierra si él quisiera? Pero no lo hace porque no conoce a Dios. Porque para mí. Él pudiera erradicar el hambre en toda la tierra y le sobra dinero, más del que pueda gastar en toda su vida. Les digo yo, siempre que me sacan este comentario, les digo, eso es creación del hombre. No, que el Dios está enojado, va a escuchar dentro de las iglesias que dicen la ira de Dios. Yo le voy a decir algo, la ira de Dios todavía no ha llegado. El día que llegue, todos van a estar de rodillas en el altar, clamando a Dios. Esto no es ira, esto es consecuencia del pecado del hombre. Todo lo que se está viviendo. No, la ira de Dios todavía no estamos bajo gracia, bajo la gracia de Dios.
Dice Pablo en la Escritura, bendito sea Dios por su don inefable. Esto es tremendo, esto es algo tremendísimo. Vamos a padecer. Una vez me dijeron esto y yo me quedé en mi corazón con eso por mucho tiempo porque no lo entendí y no lo aceptaba. Bien animado yo, vamos a hacer esto, el otro. No, que eso nomás es para ti. Dios te lo dio para ti. No, déjeme decirle algo y sí. No y sí. No. Porque es cierto, no es para todos. Y sí, sí es para todos. Para todo aquel que quiera servir a Jesús. Para todo aquel que quiera seguirle. Amén. Primera de Pedro 5:9 nos dice que estos padecimientos que vivimos hoy, no tiene que buscarlos, pero Primera de Pedro 5:9 ocurren en todo el mundo, con todos nuestros hermanos de todo el mundo. Y hay algo que debemos de entender aquí cuando hablamos de nuestros hermanos en todo el mundo. No estoy hablando de esta denominación, de Calvario Casagrande, metodista, bautista, no. Estoy hablando del cuerpo de Cristo, porque usted puede ser parte de una denominación y no estar en el cuerpo de Cristo. Asegúrese que está en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo, no soy de esta denominación otra, no, yo soy del cuerpo de Cristo, yo soy de Cristo. Yo morí con Él en esa cruz y ahora es Él en mi vida. Amén. Y ahora se nos ha encomendado la tarea más hermosa que puede haber, que puede recibir un hombre o una persona. Hablar de Jesús, hacer que el hombre se reconcilie con el Padre. Eso es lo que más anhela Dios. Y en nosotros está el hacerlo o el no hacerlo. Se lo voy a poner de otra manera. Imagínese que usted decidió no ir y llevar la palabra, pero sigue siendo salvo y se va al cielo. Pero ¿qué de su vecino? ¿Qué pasa si su vecino no le habló de Jesús y se quedó? Y un día lo mira, cómo Dios lo aparta a la izquierda y a usted, hazte para acá. No, pero es mi vecino. Yo, no. Tú tuviste ahí abajo la oportunidad de haberle hablado y no lo hiciste. Así que él es un hacedor de maldad. Amén. No se sienten que soy un poco extremista en mi manera de hablar. Siempre lo he sido así, siempre me ha gustado ir más allá de lo que normalmente se ve. Y ese es el tipo de preguntas que siempre están en mi cabeza. El what if. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Cómo estaría en aquel día? ¿Cómo sería en aquel día? Amén. Volviendo a nuestra hermana, la esposa de nuestro hermano, ver un testimonio impactante, un testimonio tremendo. No sé cómo ande de tiempo, hermana, ahí. No sé cuánto tiempo me falte. ¿Cómo ando de tiempo? Ok. Quiero cerrar con esto. Y es algo que quiero que entienda muy bien. Quiero que vayamos a Marcos 16, de carrerita. Y voy a terminar con esto. Le decía al pastor, me dice el pastor, ¿vienes listo? Dice, no, unos 40 minutos. Pastor, le digo, traigo como unas 8 horas de predicación ahorita. ¿Me las aguantan? Quédese después del servicio, hermano. Ok, entonces. Dice Marcos, y miren, y quiero que veamos esto. Dice en Marcos, denme unos 5 o 10 minutitos más y termino, hermanos, ok. Les ruego tengan paciencia, batallo con el tiempo, ok, mucho yo. El pastor sabe, por eso me dijo desde el principio, hey, careful with the time. Dice, en 16 a 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó de su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Le habían visto
le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Ministerio de la reconciliación. Eso es lo que Dios espera. Y Dios está haciendo cosas grandes, y pronto van a saber aquí en Casa Grande de Calvario, Casa Grande. ¿Por qué? Porque Dios está buscando corazones dispuestos a servirle. Pero encontré algo, y es en lo que quiero que se lleven a casa, y oren a Dios, no para ver en qué Dios los puede usar, porque cada uno de nosotros sabemos para qué Dios nos ha llamado. Usted se conoce, yo me conozco, y todos sabemos en qué podemos servir en la obra. Sino que ore a Dios para que le dé la fuerza, el valor para decir: sí, heme aquí, envíame a mí. Amén. Definitivamente lo que nos hace falta es preparación. Eso es lo que nos hace falta. El profeta decía: mi pueblo perece por causa del conocimiento. Y no podemos ir, Dios no va a enviar a alguien, y se va a ir un poco fuerte lo que voy a decir, pero Dios tampoco le da sus perlas a los puercos. Dios no va a enviar a alguien allá afuera desarmado. Y a ver qué día hablamos. Ahorita ya empecé otro de la armadura de Dios. Tremendísimo, tremendísimo. Una cosa tremenda, pastor. Amén. Probablemente no sé si pero es que la verdad, cuando se mete, yo sé que los que estudian la escritura y se meten, te lleva una cosa a otra, y vas conectando, y todo coincide, todo te lleva una otra cosa, bien tremendo. Pero Dios está haciendo cosas grandes, y Dios está preparando algo bien especial. Pero lo van a recibir solamente aquellos que le digan sí, y que estén decididos a poner su espalda, la mejilla, a esos. Como nuestra hermana, de nuestro hermano Beth. Qué testimonio, pastor. Un día debería invitarla aquí a la iglesia. Un testimonio. Yo quiero ser como mi hermana. Yo quiero imitar lo de mi hermana. Que a pesar de que yo estoy sufriendo, yo voy a ir, Señor, porque yo no voy a renegar, ni te voy a echar en cara que no hayas dejado a mi esposo aquí conmigo. Fue tu voluntad y yo la acepto. Porque yo sé que Él no está muerto, Él está más vivo que nosotros. Él conoce más de Dios que nosotros en este momento. Aprendiendo, ya no hay que conformarnos con nuestro hermano Raúl. No, a los pies de Jesús en estos momentos está ahí aprendiendo, viendo tal cual es todo, por qué, cómo, cuándo, dónde, todo, man. En Hebreos 11 dice, esa gran nube de testigos. Él es parte de esa gran nube de testigos, viendo abajo a su esposa. Yes, yes, mamá, yes. Sigue haciéndolo, sigue adelante. Y presumiendo probablemente, hey, Señor, that's my wife right there. That's my wife right there. Amén. Y la hermana le creyó a Dios y dijo, sí, Padre, aunque estoy en dolor, hay gente allá afuera. Por tu causa yo voy a ir allá, porque están muriendo sin ti, Señor. Están muriendo sin ti, sin consuelo. No conocen al Dios que yo conozco. Amén. Dios nos ha llamado, y el Señor Jesús dijo, id. No dijo siéntate, dijo id, allá afuera. Porque la gente está muriendo sin Dios. Y la gente vive en miedo y en pánico, y luego te viene este virus que, la verdad, como dijo el pastor, es tremendo. Yo la mera verdad, yo ahora por si la moca, yo me cuido, no solamente por mí, sino ahora tengo más conciencia y pienso en otro. Porque está pesado, this is heavy.
Amén. Vamos a tomar, como les digo, no, le voy a ser sincero, mire, tengo 8 páginas completitas. Encontré nomás, nomás para más de 200 versículos. No aquí no estoy presumiendo nada, nomás de toda la información que respalda ese id, esa causa de Jesús. A eso nos ha llamado Dios. Bienaventurado, dice la Escritura, aquel que recibe azotes por causa del Evangelio. Qué bendición tan más grande. Salir como Pedro y Juan, bien gozosos porque fueron tomados por dignos de recibir azotes por causa de la palabra, por causa del nombre de Jesús. Y yo sé que Dios nos va a llevar ahí. El que quiera hacerlo pronto está el pastor, ¿sabes? Está, como les digo, algo está en el horno cocinándose ahí, bien rico, bien sabroso. Amén. La mera verdad, yo he aprendido eso, que cuando uno recibe bofetadas, por experiencia lo puedo decir, hay un remedio, es un té, y se toma de rodillas. Se los dejo de tarea por si no lo entendieron. Amén. Vamos a tomar un tiempo de oración. Disculpen, yo sé que tardé un poquito más, le dije al pastor que nomás 40 minutos, pero vamos a orar, ¿ok? Vamos a darle gracias, Padre. Oh, Padre mío, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por esta preciosa palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor. Te pedimos perdón por ser negligentes a tu llamado, Dios. Y te pedimos, Padre Santo, en esta hora, bendito Dios, que no solo nos perdones, Señor, sino que no apartes de nosotros, Señor, los talentos que nos has dado y se los des a otros, Padre. Permítenos, Señor, hacer tu voluntad, tu obra, aquí en Casa Grande, comenzar primeramente, Dios. Hay gente muriendo sin ti allá afuera, Dios. Y eso duele, yo sé que tú lo has puesto en mi corazón, Padre Santo. Yo oro por mis hermanos aquí, por los que están en Facebook. Que podamos, bendito Dios, decirte, sí, heme aquí, envíame a mí. Gracias por tan tremendo y tan poderoso ministerio que nos has dado, el honor, el privilegio que tenemos, Señor, de hacerlo. Y en un país donde todavía hay libertad para hacerlo, Dios. Gracias te damos por este tiempo, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gloria y te damos honra, porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. Y si estamos aquí, Señor, es por ti, para ti y en ti, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Un aplauso al Señor, amén. Wow. Wow. Gracias por esa hermosa palabra, hermosa exhortación. Abran sus Biblias bien rápido a 2 Corintios. Quiero leer algo que Raúl leyó. 2 Corintios capítulo 5. Lo voy a leer de la versión español moderna. Tony, si quieres venir aquí, prepararte, brother. Raúl dijo algo tan poderoso ahorita que cerró en su oración. Dijo, Señor, no nos dejes desperdiciar los dones que tú nos has dado y que los des a otros. Acuérdense cuando se construyó el tabernáculo. Sí, había el sumo sacerdote, estaba Moisés, pero estaban todos los levitas ahí ayudando. Esta es una obra de Dios. Y a veces podemos pensar que la tarea que Dios nos ha dado es tan pequeña que no es de uso. Pero la verdad es que toda pieza que Dios ha puesto tiene su uso. Y es poderosa y necesaria. En 2 Corintios capítulo 5, empezando en el versículo 16, dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos ¿qué? Reconcilió consigo mismo por medio de Cristo
y nos ha dado. Subraya eso en tu Biblia, porque eso es para ti. Esto es para ti. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Entonces mi pregunta para ti hoy es esta: ¿qué parte de ese ministerio de reconciliación es tuya y la estás haciendo para honor y gloria al Señor? Él te ha dado a ti parte del ministerio de reconciliación. Verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros, ¿qué? La palabra de reconciliación. Dios a ti, cristiano, cristiana, hijo, hija de Dios, Él te ha puesto en tus manos la palabra de reconciliación. Verso 20 dice: así que somos, ¿qué? Embajadores. Tú eres un embajador. ¿Qué es un embajador? Alguien que representa, ¿qué? Su nación, su estado, su país. ¿Tú representas a quién? A Cristo. Porque eres, ¿qué? Su embajador. Tú eres un embajador. Tú has sido llamado a la obra y al ministerio de reconciliación. Tú tienes tu parte. Y como Dios os exhorta por medio de nuestro, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Raúl dijo algo tan poderoso que a mí me ministró grandemente. Dice: a Cristo le enseñó por medio de las aflicciones. ¿Vas a dar tú tu espalda? ¿Vas a dar tú tu mejilla? Vienen sacrificios, guys, que nosotros tenemos que hacer y cuestan. Pero esta obra no se hace sin sacrificio. ¿Cuál es el tuyo? Tú lo sabes, tú bien lo sabes. Dile al Señor: sí, y yo te lo prometo que Él te va a regresar mucho, mucho, mucho más de lo que tú te imaginas. Eso que tú tienes en la mano que Dios te está pidiendo, si tú te lo das, si tú se lo entregas, Él te lo va a regresar a ti de una manera tan increíble que te va a dejar con la boca abierta. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por esta hermosa palabra tan poderosa. Gracias, Señor, por la exhortación. Gracias, Padre, por recordarnos. Padre, yo te pido por tu pueblo. Qué poderosa palabra, Señor. Vas a dar tu espalda, vas a dar tu mejilla. Cristo dio su todo por ti. Ayúdanos, Señor, a recordar. Ayúdanos, Señor, a sacrificar. Ayúdanos, Señor, a negarnos. Tu palabra lo dice: el que me quiere seguir, que se niegue, tome su cruz. Tú nos has llamado al ministerio de reconciliación. Cada uno tenemos nuestra parte, lo menor o lo grande que sea, cada uno tenemos nuestra parte. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos nosotros siendo fiel con lo que tú nos has dado? Si no, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a decir: ok, Señor, yo oigo tu voz hoy. Tú me has llamado a sacrificar y te entrego esto. Y yo lo sé, Padre, que cuando te lo entregan a ti, tú les regresas mucho, mucho más. Padre, que nadie se vaya de aquí hoy sin haber oído tu voz. Yo sé que lo oyeron. Gracias te damos. Bendice a tu pueblo, Señor. Llévalos con bien. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén. Dios me los bendiga. Vamos a adorar, familia, en Facebook Live. Espero que esto les haya ministrado. Yo sé que a mí me ministró. Gracias, Raúl.